Estás escuchando Del otro lado del cáncer, un espacio de apapacho, empatía y esperanza. Hola, bienvenida, bienvenido seas a este podcast llamado Del otro lado del cáncer. Para mí es un honor y un placer poderles compartir pues mi experiencia, lo mucho o poco que pueda aportar a tu vida, a tu transitar. Si a ti o a alguien cercano le han diagnosticado con cáncer, pues decirles que lo siento mucho, pero también decirles que hay esperanza, que no es una sentencia de muerte y que aquí lo vamos a descubrir juntos. Mi nombre es Paola Montserrat, me encontrarás como @unpajarillo y seré tu guía a través de este camino de sanación. Y también me emociona compartir que este podcast es mi cierre. Es la manera en que yo estoy decidiendo honrar mi tránsito con el cáncer y celebrar que ya rompimos, que ya no está en mi vida. Y qué mejor manera que compartirlo con otras personas. Así que gracias. Gracias por estar aquí, gracias por resonar. Te estaré compartiendo de mi experiencia, de cómo fue convivir con el cáncer, de la visión que me dio poder verlo y reconocerlo no solo como una enfermedad, sino como un maestro, como alguien o algo que me vino a mostrar cómo sanar. Y por eso es que es un camino de sanación. Me gustaría aclarar que durante los siguientes episodios no estaremos hablando del cáncer desde la visión de la medicina moderna, sino desde una visión más holística o espiritual, y no solo desde mi experiencia, pues también vendrán otras personas invitadas, ya sea que se enfoquen en entender, acompañar y sanar al cáncer desde su postura muy, muy particular, o desde la vivencia de otras personas, de cómo ha sido para ellas, sobre todo mujeres que han convivido con el cáncer y que han aprendido en este camino, por lo que es responsabilidad de cada paciente y de cada persona que escuche y de sus familiares el tratamiento que elijan para su propio proceso de sanación, no necesariamente solo el cáncer, sabiendo, entendiendo, respetando que cada proceso es único y es sagrado. Y bueno, antes de profundizar y de compartirte mi historia con el cáncer, te quiero contar un poquito de mí. Creo que esto da mucho contexto para poder entender por qué tomé las decisiones que tomé. Y bueno, nací en 1992, en este momento todavía tengo 32 años, soy la menor de 3 hermanos y la única mujer. Crecí en los suburbios del Estado de México, cerca de Ciudad de México, y aunque hay un poco de bosque, todavía tuve la fortuna y el placer de crecer en un lugar rodeado de árboles, de naturaleza, cerca de un lago. También con la familia solíamos visitar muchos espacios de naturaleza viva, salvaje, ¿no? A las afueras, en Amealco, en Querétaro, de donde es mi familia paterna, en El Oro, Estado de México, de donde es mi familia materna. Entonces, era de las que trepaba árboles para cosechar fruta, me encantaba tener las manos llenas de tierra, andar descalza. Estas dos cosas todavía me gusta hacerlo. Y pues realmente tener esa conexión con la madre tierra. Por esta razón, para mí siempre ha sido muy incómodo estar en la ciudad. Ahora lo estoy entendiendo desde otra, pues de otra manera. No sé si esto influyó o no en mi historia de vida, pero seguramente sí. Y de ser una niña muy rebelde, muy cuestionando todo, defendiendo a todo mundo, siempre como con una actitud, incluso podría decir prepotente, pero siempre con humildad. Siempre estuve en búsqueda de la justicia y de que todo fuera lo mejor para las personas, y bueno, dentro del sistema no siempre es así, ¿no? Entonces, pues sí, era como esa chica conflictiva, dirían algunas personas, pero
justo, ¿no? Es parte del camino y de cómo nos va moldeando y del carácter que nos va dando para más adelante poder enfrentar y integrar o resolver las situaciones que se nos van presentando en la vida. Y bueno, a los 16 años me diagnosticaron anemia plástica severa, que es una enfermedad autoinmune, donde las células madre que producen sangre en el organismo son atacadas por el sistema inmune. Entonces, básicamente te vas quedando sin sangre y pues no te das cuenta, ¿no? Solo hay un cansancio, como estás medio pálida, no tienes fuerza, te duele la cabeza, así como unos que otros síntomas y que se diagnostica con aspirado de médula ósea y con biopsia pues de hueso para saber qué está ahí. Entonces, cuando la médula ósea empieza a quedarse sin sangre, empieza a llenarse de grasa. Y así es como se dan cuenta y es como, al menos a mí, me diagnosticaron. Y bueno, estuve así al borde de la muerte. Fue la primera vez. Yo inconscientemente, obviamente a mí esto no me lo dijeron cuando yo estuve en el hospital, lo supe muchos años después, afortunadamente, porque definitivamente saber que, o sea, es algo que sabemos, ¿no? Que nos vamos a morir, pero estar así como muy cerca de la muerte, puede ser muy duro, ¿no? Y anímicamente te puedes caer. Y tener un buen ánimo siempre es importante. En la vida, por supuesto, pero cuando hay temas duros, fuertes, difíciles, el ánimo es lo que te mantiene. Entonces, bueno, ahí yo lo aprendí. En ese entonces yo me alejé del mundo, me alejé de mis amigos, empecé a odiar al mundo, la verdad, era una persona, pues sí, triste, deprimida, enojada, porque perdí muchas cosas en mi vida, ¿no? Siendo un adolescente es doloroso ver que tus amigos siguen su vida y tú no puedes seguir y tú estás teniendo cambios en tu cuerpo, estás teniendo cambios en tu vida, hay mucho condicionamiento de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, entonces es muy duro para la gente que estuvo confinada durante la pandemia. Podría decir que es algo similar, pero aquí estás, además de tener ese confinamiento, estás lidiando con algo en tu cuerpo, entonces hay síntomas, hay mucho malestar, hay mucha incomodidad. Entonces, bueno, fue un periodo difícil de mi vida, afortunadamente salí adelante de eso, recibí tratamientos y eso me hizo darme cuenta, bueno, porque mi diagnóstico fue por algo tóxico en el ambiente, en mi rutina. Entonces, bueno, eso me hizo sonar alarmas en mi vida, ¿no? De qué estoy haciendo para que mi cuerpo reaccione así. Entonces empecé a quitar muchos productos de mi rutina, empecé a hacer mis productos de higiene personal, empecé como a cuestionarme más de dónde vienen los productos, que tengan menos impacto ambiental, que tengan menos impacto en las personas. Empecé a involucrarme más como en ese cierto tipo de activismo, podría decirlo, pero aplicado a mi vida diaria y a la de mi familia, por supuesto. Entonces, bueno, eso me hizo cuestionarme cómo influyen los espacios en nuestra salud. Así que pues decidí estudiar diseño de interiores justo con la intención de crear espacios que fueran buenos para las personas y buenos para el medio ambiente también, ¿no? Para mí eso siempre ha sido súper importante. Entonces, bueno, ahí se fueron cruzando mis caminos, me fue mostrando para dónde tenía que ir y muchas de estas decisiones también venían de lo que yo elegía ponerme en mi cuerpo, lo que comía, porque todavía existía un riesgo de que regresara la anemia. Unos años después entré en remisión, que quiere decir que los síntomas ya no están presentes, pero todavía te mantienen en vigilancia por si acaso la enfermedad regresara. Y dentro de todo este cuestionamiento y toda esta revolución que yo estaba viviendo, tal vez la crisis de los 20, no lo sé, empecé a dudar sobre esa licenciatura que yo había elegido. Pues me di cuenta que ese mundo del diseño es muy elitista, es muy exclusivo, es muy superficial y la verdad es que yo quería hacer algo mucho más significativo, me llamaba más lo social, lo ambiental, lo que contribuyera a la mayoría y no solo a una parte de la población. Y bueno, al final
terminé, elegí quedarme, elegí confiar en la decisión que había hecho y que en algún momento encontraría la manera de unir la mente con el corazón, de todo este conocimiento lo podría poner al servicio de lo que mi corazón me llamaba y me decía, haces, vete por aquí, vete por allá. Y así empecé a hacer voluntariados. Ahí aprendí que hay otras realidades posibles, que hay otras formas de relacionarnos entre las personas y con la naturaleza, que nos podemos alinear a esos ritmos naturales y con la vida, y que en algún lado unos australianos le habían llamado permacultura, que es básicamente retomar las prácticas ancestrales de vivir en armonía con los otros seres vivos, con toda la vida, con todo lo que nos rodea y de bajar como ser humanos, ¿no? Creemos que el ser humano es superior y está por encima de todas las otras formas de vida y en realidad no, somos parte de todo eso, somos también naturaleza, somos una extensión más de la tierra. Y desde ahí mi camino se cruza con el de mi hermano Emanuel, ambos con este deseo de escapar de la rutina, de esta esclavitud moderna, de la vida godín, del deber ser, con este deseo de ser autosuficientes, de producir nuestro propio alimento, de construir nuestra casa, de tener así una comunidad autónoma, sustentable, y independientes, ¿no? Totalmente autosuficientes. Esa era pues la premisa inicial. Mi deseo también era volver a la tierra de mi abuelita Lupe en el Oro, Estado de México, y cumplir un sueño que yo tenía, que era embellecer su casa, llenarla de flores, arreglarla, que fuera bonita. Incluso en algún momento le hice una entrevista como de, oye abuelita, ¿cómo te gustaría que fuera tu casa con flores, con colores, tal, tal, tal? Pero bueno, para ese entonces, en el 2017, ella ya había fallecido, pues mi deseo ahí estaba, ¿no? Entonces, para mí fue una oportunidad tanto de alejarme de la ciudad, de escuchar este deseo del sueño de mi abuela, de mejorar la relación con mi hermano y de además construir un espacio que aportara a la comunidad y que en algún momento fuera eso creciendo, ¿no? Que tuviera un impacto mucho más grande hacia otras personas, hacia otras realidades. Y así fue que nos mudamos para el Oro, mi hermano y yo, y fundamos Homu, que es un centro de permacultura. Homu significa tierra en Mazahua, que es el pueblo originario de esa región. Y la intención era ser un modelo, ¿no? Un centro ejemplo para esa comunidad y que después pudiéramos traquear y que todos cultivaran algo y intercambiáramos y tuviéramos casitas de tierra y fuéramos felices sin depender tanto del afuera o del gobierno o del dinero. Sí, ese, ese era la utopía, ¿no? Como ese sueño o esa idea platónica de lo que queríamos hacer, pero que era lo que nos motivaba y era lo que nos movía y era por lo que despertábamos cada día. Lo hicimos gracias a la ayuda de un montón de voluntarios de todos lados, muchas ganas de aprender, muchas ganas de contribuir, muchas ganas de hacer algo distinto y que en realidad era un espacio muy diferente, ¿no? A lo que la mayoría de la gente estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Todas las actividades estaban divididas para todos, ¿no? No importaba género, edad, nada. A todos nos tocaba cocinar, a todos nos tocaba limpiar, a todos nos tocaba cargar, subir, bajar, pintar, colorear, estar en la tierra, ensuciarnos. O sea, cada uno tenía sus propias limitaciones, por así decirlo. Tal vez alguien cargaba más, tal vez alguien cargaba menos, pero nos tocaba hacer absolutamente lo mismo. Y eso era algo como muy vanguardista, podríamos decir, ¿no? Muy equitativo, donde la horizontalidad estaba presente y que incluso si alguien tenía una idea, había este espacio disponible para decir, ah, bueno, tienes esta idea, quieres que la hagamos aquí, órale, vemos la manera en que eso lo podamos hacer posible, siempre en contacto con la tierra, siempre aprendiendo mucho de sus ciclos, de las estaciones, de sus procesos, de sus patrones, estar ahí presentes en construir, en trabajar la tierra, en separar las semillas, en lo que sea que estuviéramos haciendo, pero con presencia, aunque estuviéramos echando relajo y platicando y conociéndonos, siempre había algo que la tierra nos estaba diciendo, ¿no? O que ese elemento nos estaba comunicando.
Y bueno, también participamos en festivales, hacíamos cursos, retiros, había mucho, mucho movimiento pues esos primeros 5 años. Y pues como se dice, como es adentro es afuera, ¿no? Y para sostener un proyecto así también se requiere de mucho movimiento interno. Y así fue, ¿no? Con dentro de todo ese movimiento interno, en el 2022, con todo el dolor de mi corazón, priorizando pues mi salud mental, mi amor propio, mi estabilidad, elegí concluir mi paso por Homo, así en total desapego de ese sueño, de ese bebé que construimos. Sí, que se le entregó mucho tiempo, energía, ganas, amor, corazón, todo. Y bueno, volví a casa, a esos suburbios en donde crecí, con otro sueño en puerta, con ganas de viajar en una van y ya, pues tenía todo, tenía la van, tenía las ganas, tenía la emoción, tenía ya casi, casi la maleta hecha y ahí es cuando me diagnostican. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo tomé la noticia? Bueno, antes de hablarles de esto, me voy a regresar un poquito porque retomando todo esto que les decía, que la tierra nos enseña y que nos comunicaba cuando la estábamos trabajando, estando en Homo, y que obviamente también estando ahí, conociendo a otras personas, me di cuenta o conocí personas que ya tenían un camino recorrido en su autodescubrimiento, en un camino de sanación, que estaban probando cosas, que se estaban cuestionando cosas. Y entonces así yo me fui aprendiendo, me fui metiendo a aprender sobre sanar con plantas, me interesó la biodescodificación, empecé a ir a temazcales, a meditar, iba a clases de yoga, escuché del Camino Rojo y de todos los caminos que hay y pues tenía acceso a muchísima información. Así que empecé a investigar, empecé a escuchar qué me resonaba, qué no, a esto me llama la atención, a esto suena interesante. Y justo en el 2019, un año antes de la pandemia, yo hice un compromiso conmigo misma. ¿De dónde salió? No tengo idea, pero dije, este año yo voy a sanar. Pues todavía estaba presente obviamente esto de la anemia plástica y a partir de ahí a mí pues me detectan síndrome de ovario poliquístico y también tenía ahí una dermatitis extraña que de pronto todavía está presente. Entonces, bueno, yo quería sanar eso, quería entender de dónde venía, cómo lo sanaba, para dónde, qué le estaba diciendo a mi cuerpo, cómo me estaba comportando, todas estas cosas que pueden influir pues en nuestra salud o en nuestro cuerpo, en nuestra relación con nuestro cuerpo, pues con esta casa que estamos habitando. Entonces, bueno, empecé a preguntar en distintas cosmovisiones, siempre abierta a escuchar, y me empecé a tratar el ovario poliquístico, pues por riesgos que pueden existir, ¿no? De que si no te lo tratas, se te puede generar una diabetes o puede generar hipertensión, y entonces fue que dije, no, gracias, yo no quiero eso en mi vida, pero ya no quiero tratarme con personas de bata blanca, por así decirlo, con estos médicos modernos, porque sí llegó un momento en que me sentí solo un objeto, no me sentía un humano, sentía faltas de respeto, sentía que se metían en temas donde no debían, ¿no? Como estos juicios hacia tu cuerpo y que solo porque tienes unos kilos de más te quieren meter pastillas en vez de observar tu alimentación, en vez de ver qué hay detrás, ¿no? Como justo esta visión que yo quería o que yo estaba dándole a mi vida y a mi cuerpo, pues no la recibía de estos médicos. Entonces, así fue que me encontré con Sandra, que es una mujer medicina hermosa que trata muchos temas de sanar pues el cuerpo femenino con plantas, ¿no? Tiene un proyecto hermoso que se llama Medicina de la Madre Tierra y con ella aprendí todavía más sobre mi alimentación, sobre mis hábitos, me desintoxiqué, cambié mi alimentación desde ahí, dejé la comida procesada y ultraprocesada, dejé los azúcares refinados, la harina refinada, los lácteos, un tiempo también el picante, ese sí me costó. Y bueno, la carne ya la había reducido,
desde que empezamos Homo, llevamos una dieta ovo-lacto-vegetariana. De pronto, los fines de semana, igual y sí se nos antojaba algo, pero bueno, aquí en este tiempo la restringí por completo. Y básicamente, o sea, podría decir que llevaba un estilo de vida muy sano, muy consciente, muy estricto también, haciendo ejercicio, haciendo yoga, meditando, la alimentación, las plantas, que las tinturas, que los tés, que las cataplasmas, que los baños, que las vaporizaciones. Y justo me dio de alta, digamos que sano el ovario poliquístico, me dan de alta cuando regreso a casa, a los suburbios, y unas semanas después empiezo a ver que había pues un bulto en mi cara, tenía una bola abajo del oído izquierdo, como entre el oído y la mandíbula. Justo por mi estilo de vida nunca me imaginé que eso iba a ser un cáncer. Dije, es algo como de la boca, ¿no? Como de la mandíbula, porque me tronaba la mandíbula. Dije, seguramente algo hice que se me empezó a inflamar, entonces fui al dentista, no pensando que fuera algo grave, me hicieron una guarda y en ese entonces yo andaba mochileando, viviendo este sueño, dando talleres de permacultura, de baños secos, de composta, de cosmética natural, o sea, gozándola. O sea, si mi sistema nervioso estaba totalmente tranquilo, estaba relajado, yo también, no tenía preocupaciones, o sea, incluso puede decir que era el mejor momento de mi vida y el bulto no bajaba, incluso seguía creciendo. Entonces, viendo esto, ya saben las mamás con esa intuición que tienen, me dijo, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, vamos a ver otro dentista. Y fuimos y en cuanto me ve esta otra dentista, me dijo, eso no es de dentista, eso es un tumor que tiene que ver un oncólogo. Y bueno, en cuanto me dijo eso, pues sí, yo me quedé en shock, ¿no? Como de, ¿cómo es que va a ser cáncer? Todavía no me decían nada, todavía no tenía un diagnóstico, pero pues sí es una noticia fuerte, sobre todo porque tenemos esta idea, como les decía al principio, que es una sentencia de muerte, ¿no? Pensamos que cuando nos dicen tienes cáncer, te vas a morir. Creo que mi relación con la muerte ha cambiado mucho desde hace muchos años y no es la muerte lo que me asustaba, sino todo lo que no iba a ser, como todos esos sueños que estaba viviendo y no saber si los iba a poder vivir o no. Eso era lo que más me dolía y lo que más me movía. Y bueno, siempre he sido muy intensa, llamémosle, tengo prisa siempre, bueno, ya no tanto, pero solía siempre tener mucha prisa. Entonces, justo en esa prisa de que yo ya quería viajar, empecé a buscar doctores, me moví como loca, así. En un mes ya me habían visto, no sé, como 3, 4 médicos, ya me habían hecho estudios, ya me habían hecho una biopsia en donde me decían que no era cáncer. Ya tenía presupuesto para una cirugía, me puse a hacer una rifa para conseguir dinero para esa cirugía. O sea, yo dije, en agosto, tal día de agosto va a ser mi cirugía porque yo ya voy a viajar. No sé cómo le haga el universo, pero se ajusta a mis planes. Y bueno, así fue. No que el universo se ajustara a mis planes, pero en agosto yo ya había tenido esa cirugía. Y siempre que hay una cirugía, un tiempo después, bueno, mandan todo a patología. Entonces, un mes después me dijeron que, pues que siempre sí era cáncer, que era un tipo de cáncer no muy común en esa zona, en la glándula parótida en específico, que es una de las glándulas salivales. Fue un liposarcoma mixoide. Entonces, bueno, fue muy extraño porque justo me venían diciendo, el cáncer en la parótida es muy raro, ¿no? Solo le da voy a inventar números, al 10%. Y de ese 10% de la población que tiene cáncer, solo el 1%, que tiene tumores, perdón, solo el 1% resulta en un cáncer. Y de ese 1%, solo el 0.03% resulta ser un liposarcoma. Los liposarcomas son tumores que crecen en los tejidos blandos del cuerpo, normalmente más como en las piernas, en los brazos, en la panza, como en los tejidos grasosos, ¿no? Por eso es liposarcoma. Yo obviamente quedé en shock, sí, me enojé, claro, sentí mucho miedo. Hubo un momento en que, pues supongo que disocié, ¿no? Así dejé de escuchar lo que el médico me decía
y solo estaba poniendo atención a lo que pasaba en mi mente. Y ese diálogo era de porque a mí, si soy una buena persona, si yo cuido esto, si yo hago lo otro, si me cuido, si hago ejercicio, o sea, no solo me cuido a mí, sino me importan las demás personas, me importa el medio ambiente, me importan los animales, como por qué a mí. Y pues sí, ¿no? Ahí el ego hablando desde la tristeza, pero también desde el enojo como tipo reclamo. En ese diálogo, pues también dije, si esto me pasa a mí, tal vez se los pueda yo heredar a mis hijos. No tengo hijos, pero mi mente me llevó a ese escenario y pues yo dije, no, esto yo no se lo voy a heredar a nadie y digamos que mi entendimiento me daba para saber que yo podía sanarlo y que yo puedo evitar que eso se siga replicando en mi, pues no sé si en mi familia, pero al menos hacia mis hijos, ¿no? Y ahí me cayó la ficha, ¿no? Así como mi momento de iluminación, que una vocecita a tono de sarcasmo dijo, bueno, una bendición más. Si esto es algo que yo tengo que vivir para que no le pase a alguien más, órale, jalo. Entre el llanto, así las lágrimas, me empecé a reír, ¿no? Mi mamá no sabía qué pasaba, porque sí, ¿no? Yo tenía como esta contradicción de, entonces es algo bueno, es algo malo, qué va a pasar con mi vida, pero con esta disposición, digamos que a mí el miedo no me paraliza, a mí el miedo me mueve y me hace hacer cosas y sí, se vuelve un impulso para mí. Entonces, ahí dije, ok, vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? Con esta curiosidad de decir, ok, esto está aquí, por algo está aquí, algo me quiere decir, algo tengo que sanar, con esta idea de que el cáncer es un cúmulo de emociones mal gestionadas o cosas no dichas, y sobre todo pues que era en la cara, en la mandíbula, ahí donde se guarda la rabia. Así que empecé terapia psicológica con esa intención de ver qué había detrás. Y justo yo ya había hecho pues no sé si llamarlo pacto conmigo misma de decir, ya no quiero ser la mujer fuerte que todo el mundo conoce, a la que no le pasa nada, a la que así, una roca completamente, ya no quiero ser esa mujer fuerte, no quiero ponerle resistencia a nada, o sea, sí, totalmente doblé las manos, bajé la cabeza con mucha humildad y no como decir, ay, ya, me voy a morir, sino, o sea, no era un me estoy dando por vencida, sino me estoy rindiendo a lo que sea que la vida tenga para mí, lo que sea que me quiera mostrar. Creo que eso impactó o influyó a que todo mi proceso, pues, de sanación fuera muy ligero, ¿no? O sea, nunca me sentí mal, nunca tuve, bueno, no voy a decir nunca, pero fueron muy, muy pocas veces en donde realmente me sentí mal, en donde sentía dolor, creo que solo en la cirugía, que fue no tanto por el cáncer tal cual, sino ya por los tratamientos, ¿no? O por las intervenciones, que esas sí son agresivas. Pues sí, el cáncer es súper silencioso. Ya cuando hay dolores y ya cuando hay mucha incomodidad es cuando ya está muy avanzado. Sí es duro, sí es una enfermedad difícil de erradicar. Sí, suele regresar. Tampoco está bonito vivir con ese miedo pensando, ay, ¿cuándo será el día que me regrese el cáncer? Porque realmente nadie quiere volver a vivir lo mismo dos veces. Y bueno, a mí, digamos, la anemia no es cáncer, pero es algo que también pone en riesgo la vida, ¿no? Entonces, para mí ya era la segunda vez en que vivía algo así y justo dije, ok, ya lo viví una vez, hice esto, no me gustó, esto como haciendo un análisis de lo que podía mejorar, lo que podría ser diferente, qué podría ser mejor esta vez. Entonces, yo era alguien que nunca pedía ayuda, que todo lo resolvía sola porque podía y todavía puedo, pero ya pido ayuda. Hacía todo por los demás, así me desvivía por hacer todo lo que los demás me pidieran. Podía tener 3, 4, 5 proyectos al mismo tiempo y lo que yo quería, siempre y cuando estuvieran otras personas implicadas, y lo que yo quería, pues lo dejaba para después, ¿no? Como, bueno, primero esto, primero Homo, y primero la fiesta, y primero este festival,
Y bueno, yo soy muy curiosa y me gusta aprender y me gusta estar probando una y otra cosa. Entonces esos hobbies los iba dejando al último, ¿no? Como en mis ratos libres. Entonces justo me decían que yo no descansaba, que yo en mis descansos siempre estaba haciendo algo, ¿no? Estaba haciendo joyería o estaba bailando o estaba tocando un instrumento, porque era el rato que tenía realmente para hacer lo que yo quería. Creo que de las primeras cosas que me trajo el cáncer fue relájate, ve con calma, baja el ritmo, pausa, descansa, observa, ¿no? Después de venir de mucho hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, ahora te toca no hacer nada. Y eso, por lo que he escuchado para otras personas, también es muy duro, ¿no? Estar en cama, estar reposando, estar descansando. Y qué difícil es aceptar que ocupamos descanso en un mundo tan acelerado y en un mundo que nos dice, si no produces, no eres útil y no sirves para nada. Bueno, el descanso está cero valorado y debería ser de las primeras cosas que como seres humanos priorizáramos, porque de eso depende nuestra salud, ¿no? Si no escuchamos a nuestro cuerpo, lo que nos pide, lo que nos dice, si solo nos enfocamos en produce, 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 y es más, pues sí, llega un momento en que colapsa. Entonces, también yo elegí ver y conocerme desde este otro lugar, de ver quién podía ser, si dejaba de resistirme a todas estas ideas que seguramente ya las tenía, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Entonces, justo ahí fue como me empezó a ayudar también ir a terapia, ¿no? Como ver todas las emociones que no había dicho, todo lo que no comuniqué, todo lo que no había resuelto con algunas personas, sobre todo en temas familiares, y sobre todo tener ese valor de observar nuestro interior, porque da miedo, ¿no? A mucha gente, y me incluyo, nos da miedo ver qué nos podemos encontrar cuando nos encontramos con nosotros mismos. Sí requiere mucho valor, mucha valentía, pero también mucho amor y mucha compasión. También esto es algo que empecé a cultivar más, la compasión y no como desde, ay, pobrecito, ¿no? Como creemos que esa es la compasión, el pobretear a todo mundo. Y no, es simplemente observar con amor y con comprensión lo que sea que esté atravesando. Pues sí, fue mucho trabajo interno, donde también probé la bioscodificación, pregunté en los registros akáshicos, iba con un sanador a Tehuacán, Puebla, que hacía como una especie de energía, de cirugía astral, o cirugía, no puedo entender todavía lo que hacía, pero lo que como me ayudaba era que contenía el tumor, hacía que no creciera más. Al mismo tiempo estaba tomando calanchoe, que es una suculenta que me encontré hace muchos años y descubrí que ayudaba para el cáncer. Entonces, bueno, ahí la integré a mi dieta, seguía meditando. Sobre todo lo que yo quería sentir era una certeza de que iba a estar bien. Y con el tiempo descubrí que esa certeza no iba a llegar pronto. Entonces aprendí a soltar el control, que pues tenía que confiar aunque no viera nada, aunque no supiera hacia dónde iba, aunque no pudieran decirme, sí, tal día ya te vas a curar y ya vas a estar bien. Aprendí a navegar en la incertidumbre, a surfear esas olas y que me dijeran lo que me dijeran, me tenía que mantener ecuánime. Así me dijeran algo muy bueno o algo muy malo, porque a los 5 minutos eso podía cambiar, ¿no? De médico a médico. También solía ser alguien que siempre quería tener el control, quería tener planes para todo, así esta frase de dime cómo y cuándo va a ser esto para yo poder fluir, así. esa era mi, esa era mi versión de ese entonces. Fue un proceso de ir aceptando la realidad, sobre todo, de aceptar que esto estaba totalmente fuera de mis manos, o tal vez no. No tenía la forma ni las herramientas para cambiarlo así, de un día para otro, no sabía cómo, así que sí, me rendí y acepté lo que se iba mostrando paso a paso, yendo un día a la vez, sin irme a qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en una semana, sino, bueno, cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, qué me dijeron hoy. Nunca dejé de soñar, nunca dejé de tener ilusiones y de querer viajar o de querer construir un mundo mejor para todos.
eso sigue presente en mí y creo que también es importante porque al final y durante todo el camino es lo que me ha sostenido, saber que hay algo más allá, que no solo soy yo, ¿no? Como salirme de este papel de víctima de, ay, me está pasando esto, pobre de mí, y decir, bueno, tal vez esto es parte de un plan mucho más grande, ¿no? Que no sé, tal vez esto le ayuda a la humanidad a algo, tal vez esto le ayuda a la Tierra a algo, encontrarle el propósito, resignificarlo. Volviendo a mi tratamiento y con el diagnóstico de un liposarcoma en la parótida, pues me habían recomendado empezar radioterapia, hacerme un PET, que es un estudio donde te escanean todo el cuerpo y te encuentran otras posibles lesiones. Pero bueno, yo ya tenía experiencia, digamos, de estar en el sistema de salud público, en el IMSS. Entonces dije, no, yo prefiero que me traten allá, sobre todo porque es algo muy costoso. Y pues pasara lo que pasara, no me gusta pensar que me puedo morir y dejarle deudas a mi familia. Así que fuimos al Seguro Social, me empezaron a tratar en el Hospital de Oncología en el siglo XXI. Empezaron a ver especialistas en cabeza y cuello, me mantuvieron en observación. Por mí estaba bien, porque yo me sentía bien. No pensaba que hubiera otro síntoma en mi cuerpo. Pues yo seguí intentando mantener todo de manera natural, de manera normal en mi vida, dando talleres, viajando, visitando a mis amigas, tenía una relación súper tóxica. Digamos que mi exceso de positivismo de pronto me jugaba en contra, pero bueno, ahí todavía no lo sabía. Estaba muy enfocada en mi sueño. Recuerdo que de niña quería mucho esta vida hippie, siendo gitana, teniendo muchos tatuajes, teniendo muchos piercings, rastas, leyéndole la mano a la gente, básicamente vibrando alto y siguiendo las señales del universo. Y justo esas señales me llevaron a comprar unos boletos de avión para ir a Colombia por un mes y medio, no sé por qué. Y yo dije, bueno, ya no importa, por algo será. Y justo me encuentro con pues una hermana de camino, mi amiga Eileen, que también iba a ir allá, que iba a estar en Putumayo y me invitó a un retiro de sanación para tomar yaje. Y hasta aquí lo voy a dejar en este episodio para después contarles cómo fue esa primera vez tomando yaje en Putumayo. Gracias por escucharme, me encuentran como @unpajarillo y ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, si les gustó, si no, qué más les gustaría saber y bueno, se vienen muchas cositas. Gracias, nos vemos prontito.